Un error del personal de salud que te puede salir caro. Sin duda alguna vivimos en una sociedad donde asumimos un rol en ella para el desarrollo y beneficio individual y de la misma sociedad, es decir, somos interdependientes unos con otros, cada uno en su debida importancia en el engranaje de la maquinaria. El personal de salud no es la excepción de esta situación. Desafortunadamente en el área de medicina o el personal de salud me ha tocado ver mucha prepotencia, desde médicos que se creen dioses hasta vigilantes que sienten el poder de dejar pasar o no al acompañante de un adulto mayor cuando éste apenas puede con su alma, no ve, no escucha o no camina bien. Esta prepotencia enmascara cierta sensación de superioridad del personal de salud respecto a sus mismos colegas, subordinados y ni qué decir con el paciente. Por lo tanto, a veces sin ser groseros necesariamente, se utilizan palabras rebuscadas o tecnicismos que posiblemente no sean claros para el receptor del mensaje, o el que escucha pues, asumiendo que entiende dicho mensaje tal cual lo supone el emisor. Para que quede más claro el punto anterior, te voy a dar un ejemplo que seguramente nos ha pasado a todos en algún momento, algo así como acercarte al área de recepción a preguntar por la ubicación del baño o algún otro departamento importante. El personal de salud amablemente te responderá algo así como, está al lado de la jefatura de enfermería. ¿Qué qué? Uno se queda como en shock, te responden como asumiendo que vives o trabajas en ese lugar. Y si se te ocurre preguntar dónde está la jefatura de enfermería, quizá te respondan ya no tan amablemente algo así como lo siguiente. Camina al final del pasillo, da vuelta a su derecha y más adelantito donde está la Polimari, gira a su izquierda y pasando por el pasillo de la capilla, ahí está la jefatura de enfermería en la tercera puerta que está cerrada. De la misma manera, uno se queda con cara de miedo de saber que seguro te vas a perder, pero al menos ya hay un par de información que te puede hacer llegar al baño preguntando a otra persona en el final del pasillo, que fue la única indicación que se te grabó antes de perderte o revolverte con todo el rollo restante de la indicación. ¿Cuál es el error en este caso? Asumir que se entendieron las indicaciones o que las personas conocen ese lugar de la misma manera que la persona que lleva 20 años trabajando ahí todos los días. Por lo tanto, en este artículo no me voy a referir al error del personal de salud que te puede salir caro por haber recibido mal una dosificación o un tratamiento erróneo o haberse equivocado en el diagnóstico. El error al que me refiero es a suponer que el paciente entiende las indicaciones igual que las entiende el personal de salud. En muchas ocasiones, quizá por la familiaridad del área y estudio como personal de salud, utilizamos a veces sin querer muchos tecnicismos que no son comunes para las personas que no conviven o laboran frecuentemente con el área de la salud, y nutrición no es la excepción. Utilizamos términos comunes para nosotros que no necesariamente cualquier persona comprende, como carbohidratos, proteínas, glucosa, aminoácidos, calorías, ácidos grasos, porción, pasando por otros más técnicos como pirosis, meteorismo, tenesmo, hipertensión, arritmias, anorexia, etc., hasta llegar a los más básicos como taza, vaso, cucharada, cucharadita, etc. En cualquiera de ellos, el error del personal de salud siempre será asumir que te entiende el paciente. Para serte franco, me ha tocado ver que hasta entre los propios colegas ocurre. Por ejemplo, en conferencias de temas médicos, el expositor utiliza muchos tecnicismos que seguramente a más de uno no nos quedan claros, ya que se supone que todos vamos a comprender el tema o área de especialización del expositor solo por ser personal de salud. Desafortunadamente, en estos casos por vergüenza nadie pregunta o pide aclaración al respecto. Lo mismo ocurre con los pacientes. Asumimos que estos términos les son claros y por pena no solicitan aclaración o explicación. Sin embargo, como personal de salud debemos utilizar palabras comunes para explicar algo. De lo contrario, podríamos utilizar tecnicismos de nuestra área de salud y el paciente se quedará con la impresión de que no comprendió ni pío. Quizá por esta razón a veces nos tardamos en consulta, más cuando se trata de consultas de primera vez, ya que es importante empalmar criterios entre nosotros y el paciente, es decir, aclarar todas las indicaciones posibles respecto al tratamiento para bajar de peso que está por comenzar. De lo contrario, se corre el riesgo de no obtener resultados y no saber el porqué. Por poner un par de ejemplos sencillos, a veces obviamos o suponemos hasta cosas tan simples como una taza o vaso, refiriéndonos a un recipiente de 240 mililitros, pero para el paciente la referencia de taza o vaso es su recipiente favorito que se compró en las últimas vacaciones a la playa, que tienen formas curiosas como un coco, o el busto de una mujer desnuda, o el personaje de su caricatura o serie favorita, pero dicho recipiente es de una capacidad de 500 mililitros hasta 1 litro. Sin embargo, ese simple error de interpretación de un solo recipiente, ya sea taza o vaso, puede representar para el paciente un error que le puede salir caro en el sentido de pagar por hacer miles de dietas y ninguna le funcione, ya que siempre será su referencia para taza o vaso de fruta, agua, café, leche, sopa, arroz, frijoles, verduras, etc.
Lo mismo puede ocurrir con el tamaño de la cucharada, ya que en el diseño de la dieta nos referimos a la cucharada sopera de una capacidad de 10 a 15 mililitros. Sin embargo, el paciente puede interpretar la palabra cucharada como la cucharada grandota con la que se utiliza para guisar o servir los platos. Quizá te parezca ridículo este par de ejemplos y hasta te parezca obvio, ya que seguramente en algún momento te fue aclarado el tema y este error lo cometemos frecuentemente como personal de salud, asumir que es más que obvio. Sin embargo, no siempre lo es. Te sorprendería las veces que al hacer la aclaración del tamaño de las tazas y mostrarle físicamente un ejemplo a las personas luego de reírse de la aclaración de cuál sí y cuál no, es decir, el tamaño mayor, comentan que van a comprar una para medir. Esto me da a entender que no tienen en casa un recipiente de esa capacidad, por lo que si no les hubiera hecho esta aclaración, la taza que tienen en casa de mayor tamaño sería su referencia para medir los alimentos que utilizan la taza como referencia en su dieta correspondiente. Por ejemplo, si tienen sus tazas de una capacidad de 500 mililitros en vez de los 240 con que fue calculada la dieta, prácticamente estarían duplicando las cantidades sin darse cuenta jamás del error. Asimismo, también es importante como personal de salud conocer un poco el estilo de vida de los pacientes, por ejemplo su nivel de ingreso, su ocupación, su entorno social, qué sitios frecuenta, cómo se divierte, cómo es su círculo cercano, qué grados de estudio tiene, etc. Toda esta información es importante, ya que es clave para elegir las palabras y ejemplos acordes a su situación o estilo de vida. Por ejemplo, cuando le hables de porciones, si la persona está acostumbrada a comer en restaurantes o fondas, estará acostumbrada a comer porciones de mayor tamaño. Por lo tanto, se deberá empalmar esos criterios a las porciones de referencia en la dieta. Lo mismo puede ocurrir con el grado de estudios, ya que si la persona no fue ni a la primaria, difícilmente comprenderá las fracciones cuando se habla de un cuarto de taza de pico de gallo, o un tercio de taza de frijoles refritos, o 3/4 de taza de yogur. Por otra parte, puede ocurrir que de plano tal vez no sepan ni leer ni escribir, pero les da pena mencionarlo, por lo tanto no podrá seguir indicaciones escritas. Otro ejemplo es ser demasiado moderno o actualizado en el uso de tecnologías cuando algunos pacientes son analfabetas digitales, por lo que se dificultará si deben hacer su cita por internet, descargar una aplicación, hacer una videollamada o incluso tomar una foto desde su celular, si es que tiene, o tener que ver o leer un artículo como este, solo por poner algunos ejemplos. Parece ridículo, pero me consta que incluso a pesar de tener grados de licenciatura, muchas personas se hacen bolas con las fracciones, esas que decías que no era necesario aprender en su momento. Por ello, al explicar la dieta, al mismo tiempo les muestro hasta dónde deberá llenar su taza y el tamaño de esta con la taza muestra que tenemos en el consultorio. Una cosa es hacer la dieta mal por mañosos, por ejemplo, elegir el bolillo más grande cuando toca este. Ya hemos hablado de este tema en el artículo El tamaño sí importa para adelgazar, puedes leer en nuestro blog. Pero otra muy diferente es hacerla mal por ignorancia, por lo que debemos evitar o minimizar este tipo de errores como personal de salud que le pueden salir caro al paciente. Ahora bien, no solo será responsabilidad del personal de salud, también el paciente tiene muchísima responsabilidad y culpa de estos errores. Por ejemplo, el no solicitar aclaración cuando algo no se comprende, quizá por miedo o una respuesta poco amable o burlona, quizá por pena de ignorar algo que para el personal de salud pueda ser más que obvio, o peor aún, quizá por costumbre de nunca cuestionar nada derivado a traumas infantiles, como cuando les decimos a los niños, no discutas, tú cállate y obedece. Finalmente, te hago la invitación a cuestionar todo a cualquier personal de salud que te esté atendiendo, hasta que te quede claro el tema que corresponda. Finalmente, tú estás pagando por un servicio, ya sea directamente al personal de salud privado o indirectamente con tus impuestos al personal de salud público. Pero en cualquier caso, si te sirve o no, tú estás pagando. Te aseguro que siempre va a haber una forma más sencilla de comprender o explicar algo. No caigas en el error del personal de salud de asumir, suponer u obviar que su paciente comprende todo tal cual se lo indican, ya que nunca les cuestionan dichas indicaciones. Desde mi punto de vista, el profesional de la salud más o mejor capacitado deberá desarrollar la habilidad de trasladar o traducir esos tecnicismos clínicos a un lenguaje coloquial que, de acuerdo al nivel socioeconómico de su paciente, logre comprender las indicaciones que se le dan o, mejor aún, que tenga la habilidad de enseñar dicho lenguaje para que el paciente comprenda mejor esos términos y no sean víctimas de los errores del personal de salud, que quien paga los platos rotos es el paciente. Tal es el caso que hemos hablado en otros artículos de llamarle azúcar a la glucosa en sangre y afectar tu salud o pagar los platos rotos por elegir alimentos sin azúcar por pensar o creer que estos no incrementan los niveles de glucosa en la sangre.
Por ello, en Svel Forever, con nuestros especialistas en nutrición y bariatría, queremos hacer esa diferencia, no solo darte indicaciones y listo, además de ayudarte a comprenderlos para que, en un futuro no muy lejano, dejes de depender de que alguien te diga qué y cómo hacer las cosas, empoderándote para que tú tengas la libertad, conocimiento y conciencia de tomar la mejor decisión posible que no afecte tu salud a la hora de elegir qué, cuánto y cómo comer todo lo que te gusta. Espero te haya gustado este tema. Hasta aquí dejamos nuestro artículo. Yo soy licenciado en nutrición Oscar Martín Alanis con diplomado en medicina bariátrica. Como cada video te recuerdo, no olvides suscribirte, darle like, compartir la información si crees que le puede interesar a alguien y ofrecerte nuestros servicios y tratamientos para control de peso y moldeo corporal. Seguro tenemos una opción acorde a tus necesidades. Nos vemos en la siguiente ocasión. Bye.